Melanio Paredes, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, exministro de Educación. Melanio, entre otros. Sí, entre otras posiciones. Sí. Fue también presidente de ADP, los secretarios generales en ese entonces. Melanio ha estado y es actualmente un crítico serio del Partido de la Liberación algunas reflexiones. Güey, por lo menos en educación. Sobre educación. Ya me echó un boche y yo lo acepto. Y él va a decir por qué él me echó un boche. Y sobre democracia partidaria. Él ha estado escribiendo mucho, pero nos trae inicialmente lo relativo a reflexiones que él ha estado haciendo sobre asuntos de educación, una más reciente en el periódico del PLD, y a lo que Consuelo hizo alusión hace unos días. Melanio, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes y gracias por la invitación a los buenos amigos, Ángel, Consuelo, Cristian, y es importante, y a los amigos oyentes de Sol de la Tarde, es importante poner en contexto mis señalamientos críticos en el orden político, en el orden de determinadas políticas públicas, porque no es nueva. Alguna gente dice, Melanio no es funcionario, y porque no es funcionario ahora critica a acciones de su gobierno o de su partido. No es así. Yo creo que Cristian es un vivo ejemplo desde hoy mismo, su tiempo en hoy mismo, y sabía que por mucho tiempo nosotros hemos sido críticos de lo que entendíamos eran flaquezas, debilidades que acusaba nuestro partido a partir del Congreso Juan Bosch de 2001, que fue el que asumió paradójicamente la teoría bochista como teoría doctrinaria del partido. Esa es la prehistoria del PLD. Sí, pero al mismo tiempo desmontó el partido de cuadro y convirtió al PLD en una maquinaria electoral. Sí. Que todos entendemos. Descalificando la calidad. Sí, que todos nosotros entendíamos que era necesario para competir con un PRD, del cual formaba parte Ángel en ese entonces, con un control, incluso en los 2 últimos años de nuestro primer gobierno, control del Senado, de la Cámara de Diputados, hasta el 2004, hasta el 2006 incluso. Sí. Era necesario que nosotros pudiéramos establecer una dinámica del partido en términos organizativos que nos permitiera competir electoralmente. Ahora bien, ese mismo Congreso y el Congreso Rafael Caseacta del 2005 previó los riesgos y estableció mecanismos para curarnos de la falta de calidad que pudiera derivar la masificación partidaria. Nosotros, en todos estos años, nos quedamos con el beneficio de la maquinaria electoral, las peras electorales, los triunfos electorales, pero abandonamos lo otro. Pero luce, Melanio, que es que prácticamente imposible hacer una aplicación de las resoluciones del Congreso. Por ejemplo, la gran crisis que vive el PLD es que no pueden aplicar las decisiones del Congreso. No hay una autoridad que pueda aplicar una decisión. Eso lo están diciendo todos. Los de Lionel lo están diciendo. La gente de Lionel, ahora, en el 2001 hay un documento público. Y el mismo Lionel. En el 2001 hay un documento público en que yo señalaba culpable del problema del grupismo en el partido. ¿Cómo? Y en el 2005 fui parte de una comisión que trabajó el reglamento de funcionamiento del Comité Central, cuando comenzamos a multiplicar y ampliar ese organismo, y se hizo varias sesiones de discusión. Y al final se accedió a que el Comité Central se reuniera al menos 2 veces por año. Terminamos no reuniéndonos una vez por año y ya ni siquiera se sabe. Nos hemos reunido del 2014 a la fecha, que fue el último congreso, en 2 ocasiones. Una para seleccionar el comité político y otra para validar las candidaturas y oficializar la candidatura del actual presidente Danilo Medina. Entonces, mis señalamientos son críticos. En el pedazo de los deportes, yo Diego, director del Infotec, era miembro de la comisión organizadora con Leonel Fernández como presidente al lado, César Pina en el otro extremo. Cuando sometió la ratificación de los miembros del comité político, yo me quedé, el único que se quedó con los brazos cruzados fue yo. Bien. Y cuando el presidente dijo a unanimidad, y se que estaba en primera fila, no, presidente, no unanimidad, Leonel me miró y se sotorrió, porque Leonel nunca ha tenido retaliación. Y después de eso yo fui a Industria y Comercio. O sea, que mis posiciones son posiciones principistas. Yo entiendo que el PLD debe retomar su institucionalidad, que pasa por retomar su condición de partido y organismos. Pierde el poder, tú lo sabes. No. Como está esto, pierde el poder, pero yo creo,
yo creo que esa es la gran discusión que ustedes tienen, pero la verdad es que no queremos meternos solamente en lo del PLD, sino irnos para educación. Sí. Porque los comentarios que hemos hecho, y tienes todo el derecho a hacer las aclaraciones y hacernos las correcciones y echarnos el boche que ya me echaste, pero que yo lo acepto, porque usted es un gran amigo, es con respecto a la educación. Así es. Tú has estado escribiendo también. No, yo lo que creo que con el PLD, esa es la situación del to be or not to be. Exacto. O somos esto o somos lo otro y perdemos el poder si nos vamos a volver a aquel partido principista y esto, en una sociedad que no entiende nada de eso, sino es muy pragmática. Melanio, cuando nosotros hemos criticado las críticas que tú le estás haciendo a lo que está haciendo últimamente el arquitecto Navarro, al ministro de Educación, que está tratando de implementar toda una revolución educativa, como le llama Danilo, en el sentido también de curricular, pero en el sentido también de la calidad del contenido, hasta de la atención de los alumnos. Exacto. Para ayudar a las familias, etcétera, etcétera, con las tandas extendidas. La atención a los maestros. La atención a los maestros, la atención en esas tandas extendidas de asignaturas y de actividades tan necesarias, entonces, como club de libros, como arte, como ajedrez, como deportes, etcétera, etcétera, etcétera. Y cambio curricular y una atención al maestro. Entonces, ¿por qué tú criticas todo esto? Y lo grave del asunto, que entonces tú para dar cuerda dices, me dan y los textos integrados que no sirven. No, para nada. No. Y 94 millones votados. Le traje a ustedes hoy, porque parece que a ustedes también les llegó una primera tirada que se hizo en agosto del 2010 y que la avanzamos. Yo pedí que se avanzara una tirada porque tú no puedes hacer cambios de enfoque pedagógico sin que los maestros estén empoderados. Claro. Y para mí una de las jornadas más bellas en mi gestión fue cuando en el verano del 2012 convocamos a todos los maestros de básica, que son los de preprimario a 8º grado, para que en una jornada de 2 semanas antes de comenzar la clase pudieran empoderarse, lo que nosotros llamamos el modelo de convergencia de medios, el modelo pedagógico. Y llevamos los textos integrados, los primeros que nos llegaron, que nos entregaron como prueba de la edición que posteriormente ya distribuimos, para poder trabajar con ellos en el dominio del enfoque y de los contenidos que expresaban los libros. Naturalmente, como todo, yo he visto libros de García Márquez que puede tener un error tipográfico. Ese libro tiene un error tipográfico. Hay señalamientos que nos han hecho de crítica en el sentido de que, por ejemplo, el de 4º grado tenía un enfoque histórico que parecía originario de México. Sí. Y ese libro, en el periodo de prueba de agosto a noviembre que salió, la edición de 4º grado, fue revisado por Roberto Casá. Porque esos libros fueron hechos en México. No, fueron hechos aquí. Y eso también. Entonces, ¿por qué tenía ese contenido mexicano que se dijo tanto? Se habló tanto. No, nosotros tuvimos el libro en la mano. Y tú claro, yo lo tengo. Ustedes saben que el conocimiento no es parcelario ni es local, es mundial. Sí. ¿De dónde viene México? Eso es un importante punto que tú me planteas para que podamos aclararlo. Resulta, cuando yo llego al ministerio, me ponen en el escritorio una cantidad de volúmenes de textos, cuando llegué en agosto del 2008, para que yo lo firmara y lo validara. Una persona me dice, cada vez que usted firma una autorización para oficializar un libro, usted está entregando millones de pesos a los autores de esos libros. Y yo pregunto, ¿y cuál es la metodología? ¿Dónde hay un documento, una adenda que me diga por qué yo debo oficializar ese libro de historia o ese libro de química, o de biología o de lenguaje? Me dice, no, eso es todo. Una hojita que decía que cumple con el contenido del currículo, el enfoque pedagógico curricular. Yo digo, no, así no. Y indago, ¿cómo se evalúan los textos? Bueno, hay una dirección de medios en el viceministerio técnico pedagógico, y los autores vienen, presentan su libro y entran en contacto con los evaluadores. Eso me llamó poderosamente la atención.
Y al ver una evaluación que se había hecho un equipo de allá, de libros que estaban circulando, y dije, no, así no. Vamos a separar los evaluadores de los autores. Hicimos un viaje a Cuba, intentamos con los cubanos, porque todos los que podían hacer la evaluación de esos textos eran los propios autores o técnicos empleados de las diferentes editoras. Entonces quisimos buscar gente con expertise internacional que nos evaluara los textos. Cuba, ustedes saben que tiene una arquitectura muy rara y perdimos como 3 meses en eso, porque había que hacer un acuerdo con Cancillería y demás. Indagamos en Chile, muy costoso. Entramos en contacto con México, porque tenemos un contacto con el ILCE en televisión educativa y videos. Y entonces la gente del ILCE nos puso en contacto con personal de la UNAM. La UNAM nos evaluó 700 textos y materiales educativos. Y aquí está esa síntesis. Y de esos 700 materiales, de todas las internacionales del libro, se quemaron la mayoría. 60% fueron rechazados. Y ese fue el detonante. Desatamos los demonios. Porque yo llamé al salón Ercilia Pepín del ministerio, convoqué a las editoriales, le entregué la evaluación y le dije, vamos a mejorar esos textos. Este año vamos a trabajar con unos textos que está elaborando el ministerio para primaria. Al próximo año veremos la producción de ustedes. Y eso desató los demonios, porque estábamos hablando de miles y miles de millones de pesos al año. Sí. Por ahí comenzó el debate. Esto que, como estamos en radio, se llama Cuadernillo de los Indicadores de Logro. Hay una persona que yo rescaté de un programa que tenía Ucamaima con el ministerio, Dinora de Lima, una profesional de primer nivel, ¿conocida? De las curriculistas de este país, y con un equipo de técnicos y de maestros trabajaron esto que son los indicadores de logro de aprendizaje. Aquí está establecido para un niño de preprimario con 5 años qué aspectos del lenguaje, de la matemática, de su propia personalidad debe dominar, y al final poder evaluar no por una prueba, sino por las competencias y habilidades que muestra el niño para su edad y su grado. Esto fue lo que sirvió de base a los textos integrados. Porque ¿qué fue lo que encontramos? Una cantidad de libros. Los muchachos iban, ustedes lo saben, con una mochila con 14 libros encima, que era imposible. Para yo no cansar el cuento, el enfoque que intenté impulsar en el ministerio con los textos integrados en el 2010, Finlandia, país líder junto a Singapur en las pruebas PISA, lo adoptó hace 2 años. En Finlandia no se enseña, Consuelo, Cristian, lenguaje, matemática, biología. No, se abordan ejes temáticos. Los ríos, entonces, juntan a los alumnos, a los profesores, interdisciplinariamente, con los alumnos, y abordan la geografía de los ríos, la historia de los ríos, el lenguaje de los ríos, la biología de los ríos, la química y la física de los ríos, en una visión integral, porque el ente, y tú lo sabes, tú eres investigadora, y yo trabajé mucho tiempo con Carlos Dore en INTEC y luego en el mecanismo de comunicación estratégica gubernamental. Señores, usted tiene que investigar qué es lo que pasa, usted tiene que saber, que conocer qué es lo que acontece en el terreno. Pero, Melanio, y lo que nosotros vimos efectivamente en el terreno, que tenemos unos maestros que fueron mal formados en el siglo XX, y los jóvenes y los niños de hoy tienen otras expectativas. Y estos libros no eran más que un auxiliar. Esos libros tienen los conectores, los llamados a poder conectar con una biblioteca virtual y hasta con la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que paradójicamente, después que vapulearon los libros de texto, las multinacionales quisieron mal copiarlo. Esta es una edición de esa, miren cómo le llaman, Santillana Integral. Y ahí está copiado el enfoque que tienen los textos integrados. Y dime una cosa, Melanio. Cuando tú nos estás explicando todo esto, que está muy bien que lo explique y tiene todo tu derecho, ¿qué se quedó de esto en la Secretaría de Educación? Perfecto. ¿Qué se quedó? Todo. Y eso es lo lamentable. Señores, la Secretaría de Educación, nosotros le dejamos una cantidad de videos, de material audiovisual como apoyo pedagógico que se produjo en el país en estos 2 años y medio, y eso no se ha utilizado. Nosotros dejamos más de 3.000 plasmas
que la licitamos con las principales empresas. ¿Para qué? Para bajar clases modelo. Pero yo me refiero a la se distribuyeron en las escuelas, ya se la robaron. A la metodología, al currículum. Perfecto. Porque esos son herramientas. Vámonos a lo concreto. ¿De qué se acusó que yo intenté en el 2010 sin consulta de que yo había modificado el currículum? Sí. Que yo había actualizado el currículum. Sí. Y yo lo que en ese momento con mis técnicos evaluamos. República Dominicana, oye, 2008 yo llego, último lugar en la región, en las pruebas regionales. Yo digo, en lugar de ponernos a lamentarnos en el muro aquel, vamos, eso es un desafío. Y intenté construir atajos. Por eso el enfoque que planteábamos. Vamos a modelar una educación en que con los profesores que tengamos podamos ir avanzando, porque hay unos déficits históricos que no lo vamos a resolver en 2 ni en 3 años. Y entonces, de ahí elaboramos estos. Exacto. El currículum ha tardado 6 años. Ahora es que está actualizado. Pero es que tú escribes y dices, ¿qué es lo que Navarro, porque no dices Navarro, pero el actual ministro, está diciendo que está haciendo si yo dejé todo eso? Es lo que yo entendí que tú le dijiste. Yo dije, ¿qué tú señores, dijiste? No hay nada nuevo bajo el sol. Exacto. Entonces, hay unos encantadores de serpientes, técnicos que tienen 40 años fracasando en el Ministerio de Educación. Los millones siguen quemando en pruebas nacionales, siguen quemando en todo, y están ahí. Cada vez que llega un ministro, son los más de lo mismo. Yo digo, el equipo de más de lo mismo. La prueba eso le han vendido al ministro de que él descubrió el planeta. ¿Pero por qué tú dices eso? Porque él está hablando de que ya tienen la clave, que es la educación bajo el enfoque de competencias, que tiene el currículum y que tiene los programas de formación de maestros. Perfecto, señor ministro. Es fundamental la formación de los maestros, es fundamental el currículum y es fundamental un modelo, un enfoque pedagógico. Ahora, eso está en el papel. Yo lo que digo, vamos a concentrarnos, lejos de hacer publicidad, vamos a concentrarnos, porque para que eso pueda tener resultados hay que bajar a la escuela. Es en el aula donde se gana o se pierde la batalla de los aprendizajes. Y yo he dicho, el pacto educativo tiene un horizonte hasta el 2030. Los resultados educativos, no le podemos decir a Danilo Medina que comience a mostrar resultados en 2 años y en 3 años, pero tenemos que hacer hoy, ahora, y no dejarlo para dentro de 3 años, lo que teníamos que hacer ayer. Pero en el caso de Navarro uno nota, Melanio, que se ha desconectado del despacho, de la burocracia del ministerio, y ha entrado en contacto con la escuela directamente. Y con el maestro, que este tema, la escuela, los padres. Inclusive en una reunión que nosotros tuvimos con él, Cristian estaba, reconoció los méritos de los ministros anteriores en los avances que ha tenido la institución, llamando por su nombre el aporte de cada quien. Mi problema no es el ministro Navarro. Ah, bueno. Porque yo colaboré con Amarante Barré. A uno le da la impresión de que el único que está haciéndole oposición al gobierno en el país eres tú. No, el único que está haciendo precisiones. Perdón. Para que no improvisemos y no cometamos errores. Y para que no se deje de llevar de técnicos que lo malaconsejan. Yo estuve en la primera reunión que participó en noviembre pasado, en la reunión del Pacto Educativo, y ahí yo hago mis aportes. Cuando yo hablo públicamente, es muy poco lo que digo en relación a lo que yo aporto. ¿Qué nos quedó de tu gestión? Exactamente. Porque la impresión que uno tiene es que se votó 94 millones de pesos en estos libros integrados. Dijimos, yo lo reconozco. Pero ¿por qué Melanio le está diciendo todo esto? La clave está... ¿Qué quedó en educación? La clave está... Tu legado. La clave está justamente en este diseño curricular. Exacto. Los indicadores de logros de aprendizaje son es el eje, es el instrumental fundamental para poder aplicar. Ese es el aprobado ya que se va a implementar. Sí. Okay. Y contiene, aunque por mezquindad no lo dice, contiene el aporte que dejamos nosotros hace 6 años. Los indicadores de logro de aprendizaje. Por mezquindad no lo dice. Sí, porque aquí hay un glosario y debe reconocerse en qué periodo se comienza a hablar de los aprendizajes, los logros de aprendizaje por contenido. Y no se establece quiénes y cómo se elaboró. Pero bueno, eso es lo que menos cuenta. Para mí lo importante no son las personas, es la institución. Yo creo que República Dominicana en todos los órdenes tiene que cuidar por su institucionalidad. Mira, Carlos Amarante Barré, ministro de Educación. Bien. ¿Qué aportó Carlos?
hizo un gran aporte, doña, en la implementación del 4%. Yo pienso que el primer año, el primer año de aplicación del 4% no fue tan dinámico. La ministra anterior dinamizó lo que era prioridad del Estado. Perdóname, Melanio, la ministra anterior tenía el concepto de Leonel Fernández que el problema no era dinero, y es Amarante Baré que implementa realmente, cabalmente. ¿Cómo se llama la ministra anterior? Fuiste tú y después ella. Sí. Pimentel. Esa mando Pimentel. ¿Doña qué? ¿Doña qué? Josefina, profesora de muchos años. Ahí sí no hay nada. Ahí misma. Cerró hasta la escuela de allá. No, que fue como de un Río mandato, Frío. Fue como un mandato de desmontar lo hasta que yo había dejado. la escuela de Río Frío la cerraste. La única escuela de agricultura orgánica que me da un pique cada vez. Perdón. Milanio acaba de decir que fue con la instrucción de desmontar lo que tú habías hecho. Ella fue a eso. Lo que tú habías hecho. Pero está escrito. Pero ella de tu mismo equipo. Está escrito en mi libro. No, porque había que rendir tributo a los dueños del negocio educativo. Y se puede montar eso. Porque yo tomé medidas que atacaban cuestiones nodales del negocio educativo. Te dejo el libro con una rendición de cuentas y ahí está explicado todo. Y quiero dejar claro ante ustedes y ante el país. Yo no estoy atacando, al contrario. Me invitaron estos días a la inauguración de un liceo en Jaina que se le puso el nombre Nápoles Casillas, sugerido por mí, y yo estuve allí y compartí con el ministro. Y cada vez que se me invita, y desde la Fundación Pensar y Crecer, que he estado dirigiendo desde el año 2011. Ha hecho muy buenas evaluaciones. Muy buenas. Ahora acabamos de terminar. Pero lo que hablamos también, porque tenemos que decírtelo, porque lo dijimos aquí, la cuestión del dinero, el costo de todos esos libros que son pero todo eso. Y que lo quemaron. Qué chulo. Sí, dime. Miren, 94 millones. Se perdieron todos esos cuartos. Nosotros lo dijimos y queremos. Se perdieron todos esos cuartos que se invirtieron. Yo quiero que ustedes me comparen este libro. ¿Cómo que hay que preguntar? De texto de las internacionales del libro con este texto integrado full color y con ilustración. Este texto le salió al Estado durante mi gestión por 62 pesos. Precio unitario. ¿62 pesos o dólares? No, pesos dominicanos. Incluido lo que se pagó a los asesores que nos trabajaron en la revisión y la actualización. 62 pesos dominicanos. Distribuimos más de 1 millón de libros ese año. Yo fui a las provincias, yo visité las escuelas, porque se ha dicho, yo visité las escuelas. Recuérdense que en el INVI, en el Víctor Garrido, que cuando había problemas que los maestros de que no asistían y se paraban las docencias, yo me quité el saco y yo di clase como ministro de Educación en la Víctor Garrido. A mí nadie puede hablarme de que no visitaba las escuelas. Ahí oí a Melba diciendo que el ministro no había ido para la casa. Yo fui 2 veces para la casa como ministro. Yo visité el sur. Entonces, muy bien. Entonces, óyeme. Bueno, lo que pasa es que tú no quizá tenías... doña Melba no te vio, pero... No, trabajamos muy de cerca con su futuro. No, pero a lo mejor tú no tenías a un Miguel Medina que mandaba... nos manda 200. Miguel Medina, óyeme, un maestro de la comunicación. ¿Sabes cómo son estos libros? Con mucho más deficiencia, mucho más desenfocados que los textos integrados. Entre 900 pesos y 1.200 pesos. Y todos los veranos el mismo problema. Todos los veranos el mismo problema. No se ha acomodado. Pero a los muchachos no hay que darle un libro, hay que darle un CD con el contenido de la escuela. ¿Tú sabes qué era el texto? El inicio de eso. El texto integrado era el inicio de eso. Porque ya tenía los conectores, los hipervínculos. Gracias por los hipervínculos para que los muchachos fueran a las bibliotecas virtuales. Claro, tú aún hoy con los teléfonos inteligentes, ellos tienen acceso a toda la información que no tienen nuestros pobres maestros mal formados en el siglo XX. De acuerdo a este libro, y perdona, Melanio, es que esto me encanta, Ciencias Sociales, Ministerio de Educación. La pena es que nosotros sacamos los haitianos de aquí. Porque de acuerdo a este libro de Ciencias Sociales, primeras medidas de Boyer, debieron haberse quedado los haitianos gobernándonos. Abolición de la esclavitud. Se apropió de los bienes de la iglesia y de los españoles que se encontraban ausentes. Ese es un tradicional, ese no es el texto integrado. Ese es un tradicional. Sí, un tradicional. Mira, perdón, espérate. Distribución de tierra entre los libertos. Eso es Boyer. Unificó la moneda y se abrieron las puertas del mercado mundial. Imposición del idioma francés. Coherente. El servicio militar obligatorio y trajo el 22 código años civil. más para Boyer. Entonces, no debimos habernos independizado de los haitianos de acuerdo
porque esto hay mucho en educación, vainas así, ¿eh? Sí. Tú oyes, Creando conciencia. ideología antidominicana. Hay muchos. Y yo los tengo. Consuelo, como es radio, ¿Tú entiendes? a saber que este es un libro de una editora. De una editora que se llama- Y mira el titular. Rechaza el libro de historia de sexto. Ese es. Es este. Sí, que se retiró Amarante por la presión que hubo. Dice respecto al Manuel enfoque. Núñez, dice, texto sugiere Por el enfoque. que en República Dominicana se practique el racismo y el apartheid. Toda esa vaina Diablo, aquí en un libro de De texto. todas maneras, Melanio, o sea, gracias, la pena Melanio que Paredes. nos libertamos de los haitianos de acuerdo a este texto que lo hace. Estos son dominicanos. Ricardo Hernández Polanco y Alejandro Hernández Grullón, con la colaboración de Benito García y Henry Manuel Vargas. solo un tema que fue la última cuerda de Consuelo ayer. ¿Entiendes? Ajá. Yo Sí, dije fue- que para acometer políticas anticorrupción Sean Ay, pendejos. sí. no hay que irse ni a Ay, Colombia, qué texto. ni a Ecuador, ni a Brasil. Solamente hay que tomar a Vos como referente. Y lo Ay, que sí. hizo Vos Sí. cuando se imputó Ay, un sí. acto doloso a un funcionario, Sí, eso fue lo que sí. llevó a Consuelo ayer a Sí, llamarme. Sí. ¿Qué fue lo que yo te dije? ¿Qué yo te dije? Bueno, ahora No, sí, perdón, a criticarte. bien. Y quiero saludar la declaración que hizo, Perdón. paradójico, que hizo Hipólito Mejía hoy. ¿Qué dijo Hipólito? Que los dos proyectos que su gobierno trabajaron con Odebrecht están claritos y que él está dispuesto a ir a declarar. Pero que Yo vayan espero los que mi otros. presidente también Pero que vayan. adopte la misma y que caiga O sea, que quien Danilo Pero vaya. el presidente y tu que caiga quien caiga. Sí, expresidente. Leonel se presentó, recuérdense, una vez a la Procuraduría. No, que vaya ahora otra vez, que Leonel te la vaya vea. ahora. Si tuvieran que Leonel te ir, la vea, como yo es quiero policía. saludar la decisión Sí, sí. y la actitud grandilocuente de Radamés Segura y de Freddy Pérez, que fueron llamados y No, y- asistieron. y de Rodríguez, Como de- lo hice yo en un momento. Roberto Rodríguez. Cuando una Melanio, persona quiso La verdad, montarse pero en, tú sabes en que, el fusilamiento que no pueden mediático. hablar, los peledeístas no pueden hablar de Juan Bosch, ni de la ética de Juan Bosch, porque la verdad que tú sabes que Juan Bosch ni casa tenía. Él sería lo más enredado del mundo, difícil de bañar, Sí, jodón. porque yo lo traté de Consuelo, cerca. otro día podemos Jodón. hablar. Ok, pero Vamos tú a hablar sabes del PLD que el otro día. PLD no se ha llevado de la ética bochista. Y menos esa administración de Y Lionel. que tú nos Y cuentes menos la la de Lionel. posición del Yo- PLD sobre Odebrecht, porque no Exacto. existe. Melanio Paredes, ex ministro de Gracias, Educación, Melanio, dirigente del por eso. PLD. Déjame el libro. Gracias, Sí, Melanio. muy bien. Muchas gracias. Cambio fuera Mauricio. Bien.